Estamos, estimados estudiantes, con la clase del día de hoy. Sí, en la clase anterior vimos ya lo que eran las ecuaciones. Tendrán en cuenta las ecuaciones porque luego vamos a ver las inecuaciones. ¿Sí? Para ello estamos viendo temitas de aquí que son como conocimientos previos, que vienen a ser los intervalos y semirrectas. En la clase de hoy vamos a ver los intervalos. Para ello nos dice, lea, comprenda y analice lo siguiente. Aquí podemos observar un diálogo que nosotros nos lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, aquí están en una oficina trabajando y el joven le dice, hola, soy Jorge, tengo 28 años, ¿y tú cómo te llamas? Ella le dice, yo soy Almendra y tengo 20 años. Y le dice, es decir, que yo soy mayor con 8 años. Y ella le dice, y yo soy menor con 8 años. ¿Sí? Ese es un diálogo que a nosotros nos ha pasado. Por ejemplo, con nuestra pareja decimos, ay, ¿tú cuántos años tienes? Ay, yo tengo, por decir, 30. Ay, tú, yo tengo 28, me pasas con 2 años, pero ¿cuándo es tu cumpleaños? Y empezamos a decir así, ¿no es cierto? Ah, entonces ha sido, me has pasado con 1 año y medio, ¿verdad? Cuando ya sacamos en meses. Entonces eso es lo que nos dice aquí. En la vida diaria es común preguntar la edad de otras personas y comparar esa edad con la nuestra. ¿Quién de nosotros en alguna oportunidad no hemos dicho que nosotros tenemos más o menos edad que cierta persona? Por ejemplo, también cuando decimos, yo fui mamá a los 23 años, es decir, soy mayor de mi hijo con esos años, con 23 años, ¿no es cierto? Entonces ahí ya estamos utilizando las palabras mayor y menor, en este caso de las edades, ¿sí? Como pueden darse cuenta, ya no estamos utilizando la palabra igual, la palabra que utilizamos en la clase anterior, en las clases anteriores que fue de ecuaciones, que era la palabra igual. Aquí ya estamos utilizando, como decimos, la palabra mayor o la palabra menor. Para ello tenemos los símbolos de las desigualdades. ¿Por qué? Porque esas ya no son igualdades, ¿no es cierto? Ya estas edades que acabamos de ver ya no eran iguales. Buenas noches, bienvenido. Él tiene 28 y ella tiene 20 años. Como podemos darnos cuenta, ya no son edades iguales, ¿sí? Son edades desiguales. Si inclinaríamos en una balanza aquí, a 28 y a 20, pues acá tiene mayor peso, ¿sí? El de 28, vamos a decir así, vamos a ubicar 28 libras en un lado de una balanza y 20 libras en el otro lado de la balanza. ¿En dónde vamos a tener más peso? Pues vamos a tener más peso en la de 28. La balanza ya no va a estar en equilibrio como hablábamos en las ecuaciones. En las ecuaciones teníamos 28 en un lado y 28 en el otro y hablábamos de una igualdad, de un equilibrio, ¿no es cierto? Pero aquí, ya si ponemos esto en una balanza, pues la balanza se va a ir o se va a inclinar de un solo lado. Entonces ahí ya no tenemos igualdades, sino que tenemos desigualdades. ¿Y cómo representamos las desigualdades? Las desigualdades las representamos con la palabra mayor que, ¿sí? Que es este símbolo de aquí. Como pueden ver, es tipo como una flechita, digo yo. Alguien lo puede interpretar de otra manera, como una flechita que apunta. ¿Hacia qué mano apunta? Hacia la. ¿Hacia qué mano me está? Hacia la mano derecha. También tenemos el símbolo mayor o igual que. Por ejemplo, aquí en mayor que, hablábamos un ejemplo en las edades. Yo soy mayor de mi hijo con 23 años. Mayor que. Mayor o igual que. Lo representamos con una flechita y una linecita debajo. ¿Sí? Cuando ustedes vean este símbolo de aquí que también apunta a la derecha, pero tiene una linecita debajo, significa mayor o igual que. Por ejemplo, al bachillerato intensivo, para ingresar a la básica, pueden ingresar jóvenes que tengan de 15 años en adelante. Es decir, pueden tener
15 años, ser mayores de 15 años o haber cumplido exactamente 15 años, ¿no es cierto? Por eso dice mayor o igual que. ¿Sí? Estas ambas son mayores, pero una es mayor que y la otra con una linecita debajo, mayor o igual que. También tenemos la de menor que. En cambio, esta flechita apunta hacia la izquierda. Y con una linecita debajo también nos dice menor o igual que. ¿Sí? Entonces, mayor que y menor que son los símbolos de las desigualdades. En sí tenemos 4 símbolos. Si van habiendo preguntas, por favor me dicen. Ahora, ¿qué es un intervalo? Un intervalo son subconjuntos de los números reales y están conformados por todos aquellos números que se ubican entre dos números llamados extremos. Estos extremos son dos números que los llamaremos A y B. ¿Sí? Entonces los intervalos nos dice que son subconjuntos de los números reales y aquí vamos a tener dos números que están en el extremo, A y B. ¿Sí? Y el intervalo va a ser todos los numeritos que están comprendidos entre A y B, que son los extremos. Pero también tenemos los tipos de intervalos. Tenemos intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo abierto por la derecha e intervalo abierto por la izquierda. ¿Cómo vamos a aprender aquí a diferenciarlos? El intervalo abierto, ¿sí? Lo vamos a escribir con los símbolos que vienen a ser los paréntesis y con los signos mayor o menor. Ese viene a ser un intervalo abierto, ¿sí? Con los símbolos menor o mayor y paréntesis. El intervalo cerrado, corchetes y en cambio los símbolos menor que y mayor que, mayor o igual que. El intervalo abierto por la derecha, ubiquen su mano derecha y dice abierto. Y el abierto lo representamos con paréntesis. Entonces a la derecha va a estar abierto, paréntesis, con el símbolo que les digo, que puede ser menor que o mayor que. Y en la izquierda obviamente vuelta va a estar cerrado. Pero para no hacernos esa confusión, solo vamos a decir abierto por la derecha. Como va a estar abierto por la derecha, va a estar en cambio cerrado por la izquierda. Este es cerrado. Recuerden que el corchete me indica un intervalo cerrado y este símbolo de aquí me indica también que que es cerrado, que puede ser el mayor o igual que y el menor o igual que. Y intervalo abierto por la izquierda. En cambio, en la izquierda va a estar abierto. El abierto nos indica paréntesis, ¿sí? Y el símbolo mayor que, menor que. Como está abierto por la izquierda, va a estar cerrado por la derecha. En conclusión, el abierto, cuando nos hable de abierto, acuérdense, paréntesis, mayor que, menor que. Y cuando nos hable de cerrado, corchete, mayor o igual que, menor o igual que. También es muy importante lo siguiente. Cuando ya hagamos el gráfico, en el intervalo abierto, vamos a utilizar un círculo que va a estar sin pintar, algo así, ¿sí? Y en el intervalo cerrado, cuando hagamos el gráfico, porque vamos a hacer gráfico, y en el intervalo cerrado, voy a ver si me encuentro por aquí un circulito, en cambio que va a estar, en cambio que va a estar pintado en el intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, en el intervalo abierto vamos a tener un círculo que está sin pintar, sin rellenar.
Y en el intervalo cerrado, en cambio, va a ser pintado. ¿Ya? Entonces recordemos nuevamente, el intervalo abierto va a ser, lo vamos a representar con un paréntesis. Cuando ustedes vean paréntesis ya saben que va a ser un intervalo abierto. Y si ven el símbolo menor que o mayor que, también es intervalo abierto. Intervalo cerrado, corchete, y el símbolo mayor que, menor que. Y si nos dan estas condiciones, si nos dice abierto por la derecha, pues ya sabemos que a la derecha tenemos que tener un paréntesis y el símbolo mayor que, menor que. Y lo mismo si es abierto por la izquierda, ubiquen la mano izquierda que está acá y tiene que estar igual paréntesis, corchete. Vamos a ver aquí en sí entonces el nombre, el símbolo, el significado y la representación. Intervalo abierto. El intervalo abierto ya decimos que va a estar entre paréntesis. Entre paréntesis. El significado. X, aquí nos dice X, tal que. Todos los números X, ya saben que X significa números, ¿se acuerdan? Valores que no conocemos. Aquí vamos a tener unos números que van a estar comprendidos entre A y B. Aquí, los números menores que X y X menores que B. Ya vamos a ver acá abajo un ejemplo, tal vez está medio confuso, pero vamos a verlo con ejemplo acá. Y en la representación, como les dije que era abierto, en el intervalo abierto representamos con un circulito que no está pintado. Aquí tenemos A y B. Y todo esto de aquí es X. Aquí, solo en representación. Intervalo cerrado. Entre corchete, mayor que, menor que. Todos los números convertidos entre A y B, estos están incluidos, por eso me dice menor o igual que, significa que está incluido. Y en la representación pintamos. Ya les dije que el intervalo cerrado va pintado. Intervalo semiabierto o abierto aquí es abierto por la izquierda y abierto por la derecha. Aquí en cambio, miren, aquí está abierto, pues aquí también va abierto, acá va cerrado, acá también va cerrado el mayor o igual que. Y en los símbolos aquí, en el paréntesis va abierto y en el corchete va pintado. Paréntesis y corchete. Y lo mismo acá abajo. En cambio, en el corchete va pintado y en el paréntesis va abierto. ¿Ya? Eso solamente es la representación. Pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, porque aquí más nos vamos a confundir. Vamos a ver un ejemplo. Grafica en la recta numérica los siguientes intervalos y escribe su significado. ¿Sí? Nota he tomado como ejemplo, bueno, el mismo número. Bueno, vamos a ver aquí que ya la tablita esta se me ha movido. A ver, veamos esta tabla de dónde es, si es esa tabla de aquí. A ver, me esperan un momentito, esta tablita es de acá abajo. Bueno, no importa, no nos quiere coger. Ya, a ver. No sé por qué no me la quiere coger a esta. A ver, bueno, vamos a hacer nosotros nuestro ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a empezar con el primero. Con este de aquí, con este ejemplo de aquí. Verán, nos dice, represente el siguiente intervalo. Miren, este es un intervalo. -1, -1, 5. ¿Ya? Ustedes se van a fijar si tiene paréntesis o corchetes. ¿Qué observamos que tiene aquí? Paréntesis. Paréntesis. Es un intervalo abierto. Abierto por la derecha y abierto por la izquierda. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a trazar como una recta numérica, ¿se acuerdan de la recta numérica? En donde estén estos numeritos de aquí, ¿sí? Entonces, trazamos la recta numérica, qué sé yo, que tenga unos dos números más antes del -1. Entonces decimos 0, -1, -2, podemos poner el -3. Y para acá necesitamos hasta el 5 positivo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, le podemos dejar hasta el 7, ¿ya? Lo importante es que estén estos números de aquí que vamos a utilizar en el ejemplo. Ya verán, trazamos la recta y los números. Ahora vamos a representar, ¿sí? Vamos a hacer todo lo que está aquí. Primero nos da el intervalo, el ejercicio. Nos da el intervalo y nosotros vamos a poner el significado y la representación. Entonces hacemos la representación, ya les digo, trazamos una recta numérica, ponemos los numeritos y ahora sí. ¿De dónde a dónde van los números? Va el intervalo desde el -1 abierto. Entonces, como es abierto, hacemos un círculo sin pintar en el -1. Esto va hasta el 5. Todos los números del -1, pinto, pinto, pinto hasta el 5. ¿Sí? ¿Cuál? Esta viene a ser su representación gráfica, lo que está aquí. A y B. En este caso, ¿cuál viene a ser A? Viene a ser -1. ¿Y cuál viene a ser B? Viene a ser 5. Pero aquí solo está en símbolos, ¿ya? Aquí ya lo estamos haciendo con ejemplo. Ahora, ¿qué me pide también que haga? Que escriba su significado. Entonces escribimos su significado. ¿Qué significa aquí? Significa que hay números. Hay números, miren, tenemos el 0, el -1, el 1, perdón, el 2, el 3, el 4. Hay números mayores que -1 y a la vez estos números son ¿qué? Menores del 5, ¿verdad? Así es. O también podemos decir, el -1, les digo, el -1 es mayor o menor que estos números que están para acá, hasta el 4, del 0 al 4. El -1. Ya. El -1, entonces escribimos el -1. Ayúdenme a apagar el micrófono porque se ha interrumpido. Ya, escribimos el -1. El -1, me fijo en el circulito. Está un circulito sin pintar. Entonces, cuando está sin pintar, significa que es intervalo abierto. ¿Y cómo viene a ser las desigualdades? Cuando es abierto, mayor o menor. ¿Sí? Es decir, aquí. Bueno, siempre en el significado, para no confundirnos, siempre se va a utilizar los menores. Siempre, no se utiliza los mayores. Entonces aquí, el -1 que está aquí, ¿cómo lo interpretamos? Que el -1 es menor que el 0, que el 1, que el 2, que el 3, que el 4, ¿no es cierto? Es menor. Para no poner todos estos números aquí, el -1 es menor que el 0, que el 1, que el 2, que el ya, etcétera. A ver, menor, a ver, que el -1 es menor que el 0, que el 1, que el 2, que el 3, que el 4, etcétera. Para no poner todo esto, todos esos números de aquí, solamente ponemos X, ¿sí? Que el -1 es menor que X y X me está representando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y estos números de aquí, a su vez, ¿qué son? Del 5. También son menores que el 5. Son menores, no son menores o igual, son menores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuándo aquí yo le pondría menor o igual que? Cuando esta bolita esté pintada. Es decir, este símbolo de aquí lo utilizo aquí y el de acá en el otro extremo. Siguiente ejemplo. Aquí tenemos un intervalo cerrado. Ya voy a borrar este de aquí y voy a poner este ejemplo acá arriba. Como nadie me dice si hay preguntas o no, yo continúo, ¿ya? Miren, aquí yo voy a poner este ejemplo. Ya, -1 y 5. Podemos darnos cuenta, ese es el intervalo que me da que represente. ¿Qué intervalo es este? ¿Intervalo abierto o intervalo cerrado?
Intervalo cerrado, ya sabemos que en el cerrado las bolitas tienen que ir Y cerrado, pintadas. Lisa. Entonces, vamos desde acá. Del -1, trazamos la recta numérica, ponemos los números según el intervalo, porque en el deber, por ejemplo, ustedes ya van a hacer con otros números. Entonces, del -1, como aquí me dice me dice un corchete, yo sé que es cerrado, lo pintamos. ¿Hasta dónde va? Hasta el 5. El 5 también está al lado de un corchete, también va pintado. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si pueden representar en el deber o hay dudas para irlas aclarando. Como les digo, cuando es paréntesis, va una bolita sin pintar en la representación. Y cuando es corchete, va una bolita pintada, un círculo pintado. Ahora, en el significado, en lo que está aquí, en el significado, ¿cómo vamos a poner? ¿Qué significa esto? Aquí significa que el -1, como veo que es bolita pintada, el -1 es menor, pero no solo menor, aquí es menor o igual que. Menor o igual que. ¿Sí ven? Por eso aquí ya va el símbolo menor o igual que, porque está la bolita pintada de quién? Del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, de X. Y todos estos números de aquí, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, sí, hasta aquí el 5, también son menores o iguales también del 5. ¿Por qué menor o igual que? Porque el 5 también está con circulito pintado. ¿Ya? Entonces aquí en el cerrado ambos van con menor o igual que. Siguiente ejemplo. Y eso es todo, eso es el significado. Intervalo, representación y significado. ¿Preguntas? Espérenme que ya se me perdió una. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, vamos por el siguiente ejemplo. -1, No, licenciado. 5. Observen. Corchete, paréntesis. Este ya no es un intervalo ni abierto completo ni cerrado completo. Ese es un intervalo que está solo. ¿Qué está? Es un intervalo, Lisa. Ya, muy bien. Es Es, cerrado por la es un izquierda y intervalo abierto por la derecha. cerrado por la Simplemente izquierda podemos y decirle es un abierto intervalo por la abierto derecha. por la derecha y ya se sobreentiende que va a ser cerrado por la izquierda. ¿Ya? Porque si no, simplemente decimos intervalo abierto o intervalo abierto por la derecha. Punto. ¿Sí? Entonces ahí, cuando es así de este modelo, de este tipo de intervalo, solo tenemos 4 intervalos, abierto, cerrado, abierto por la izquierda, abierto por la derecha. En ese intervalo abierto por la derecha, ¿sí? En la representación igual, vamos del -5, perdón, del -1 al 5. Pero ojo, en el corchete va circulito pintado. ¿Hasta dónde va? Hasta el 5. ¿Pero qué me indica el 5? Que es abierto. Y en el abierto va circulito, obviamente sin pintar, circulito abierto. Ya, miren ahí la diferencia. ¿Sí ven? Acá arriba estaban ambos pintados porque ambos eran corchetes. Y aquí uno está pintado porque es corchete y al otro lado, al lado del 5 es en cambio abierto. Su significado. A ver, ¿quién me dice ahí su significado? ¿Qué significa ahí? Que el -1 es menor o menor o igual que. Ya, es menor o igual que O X. es menor o igual, Lisa. X es solamente Y menor X es menor que 5. No podemos decir aquí menor o igual que. menor. No, porque el 5 es solamente abierto. Y en el abierto trabajamos con menor o mayor que. ¿Sí? Como les digo, en el significado solo vamos a utilizar menores. Por esto. ¿Ya? Y el último, que es el último tipo de intervalo, tenemos abierto por la izquierda. Como es abierto por la izquierda en la representación,
circulito abierto en el -1 y pintamos hasta el 5 cerrado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué en el 5 cerrado? Porque aquí es corchete. Paréntesis abierto, corchete cerrado. Y en el significado vamos a poner, -1, el -1 vemos que es abierto, entonces va a ser menor. No menor o igual que, solo menor o igual que en el cerrado. Menor que X, y X es menor o igual que 5. ¿Ya? Hasta ahí es los ejemplos de los intervalos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Vamos a ver aquí qué tienen que hacer ustedes. No dicen por mi Escribe que es un parte. intervalo. Escribe los tipos de intervalos. Solo van a poner intervalo abierto, cerrado, ya, todos los intervalos que hay. Y vamos a graficar en la recta numérica los siguientes intervalos y escribir su significado, tal como están aquí los ejemplos. Escribir en la recta numérica y su significado. Ese es el significado. Si hay alguna duda aquí, Dice, los 4. disculpe, en la Hay 4 pregunta 2 intervalos. que dice escribe los tipos de intervalos, Aquí solo están, ponemos el abierto y el cerrado, o con esos ponemos también simbolitos de abierto ahí, por la hasta derecha aquí. a los 4. Intervalo abierto, cerrado, Ya, abierto por la gracias. derecha y abierto por la izquierda. Ya, aquí en el ejemplo, ¿qué van a tener que hacer? Yo le voy a poner aquí otros números. Yo le voy a poner el -2 y le voy a poner aquí el 7. Ustedes ya tienen en la tarea cuál tienen que hacer. El 8 le voy a poner. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Trazar una recta numérica en el cual tiene que comprender Una recta numérica. del -2 al 8, que es los números que vamos a utilizar, pero les sugiero que utilicen un numerito más, qué sé yo, desde el -3, -3, -2, con ustedes, no recuerdo si fue con ustedes, pero como ustedes ya debieron ver cómo dividir una recta numérica. Tiene que estar dividida en partes iguales. Si, por ejemplo, partimos del 0, partes iguales. Si hacen por cuadritos, pues todos los cuadritos son una unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 le pueden hacer. Y para acá, -1, -2, -3. ¿Sí? Ven si es abierto, cerrado, abierto por la derecha, tienen que observar eso. Por ejemplo, aquí, el -2, abierto. ¿Qué van a hacer? En el gráfico, por ejemplo, que aquí tengamos el -2, bolita abierta, sin pintar, abierta. ¿Y hasta dónde va? Hasta el 8. Entonces, lo mismo, ¿sí? Una bolita sin pintar. Entonces, cogemos y hasta por aquí que tengamos el 8. Igualmente, sin pintar, porque son ambos abiertos. ¿Qué más hacemos? Pintamos todos esos numeritos. Le pueden poner aquí así, encimita. Ya depende de ustedes si le pintan ahí o le subrayan nomás ahí encima, como ustedes quieran, o le subrayan aquí. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ya. Entonces, aquí tenemos del -2 al 8, ambos son abiertos, ¿ya? Ahí está el gráfico. Ahora, el significado. Díganme el significado, ¿cómo iría? -2, ya. -2, menor que ¿quién? Es menor. Que X. ¿Cuáles comprenden X? El -1, el 0, toditos esos números que están aquí. X. Ya hasta el 8. Y a su vez, ¿qué pasa con El estos números? 1, Estos el números 6, también son ¿qué? siguen hasta dar al 8. ¿Por qué menor o igual que? Si es paréntesis, si es también acá este Y es paréntesis. menor o igual. Menor que 8, ¿sí? Si fuera aquí un corchete,
Entonces menor que Ahí 8. sí, aquí iría Solo en menor. cambio bolita pintada. Ahí sí iría bolita pintada en cambio. Y también iría ahí sí, aquí menor o igual que. ¿Sí? Mucho cuidado ahí con los, ya. Sí, mucho cuidado con eso, ya, con los paréntesis y los Sí, le dije, corchetes. lo que pasa es que yo ¿Ya? parece que le No vi sé que era si un tal vez corchete, pero algún ya le vi ejemplo para bonito y era un reforzar o ya está claro ahí lo que tienen que hacer. Eso es en sí lo que tienen que hacer. Trazar la recta numérica, poner ustedes, dividirle, poner ahí si es abierto, si es cerrado y el significado. Nada más. ¿Alguna pregunta? Ya. No, Ya, miren, sí, sí está por bien, ejemplo miren, sino aquí, que yo me equivoqué ahí aquí es, en cambio en aquí el va a ir paréntesis. acá Ya los la tres, bolita a cerrada poner, y en póngame el dos. -3 y en el 6 va a ir abierto. Y aquí va a ir menor o igual que y aquí solamente menor. ¿Ya? Con todos los ejemplos están en la fichita, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta ahí.